Buenos días a todos. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación. Para mí es un honor estar aquí hoy en la Fundación ADEIT, en estas jornadas que considero verdaderamente que tienen pues, un programa de mucho interés y, pues sí, como decía el presidente, con ponentes de primer nivel, salvando mi humilde presencia. Y, bueno, pues nada, darle también especialmente las gracias a Beatriz por la invitación que me hizo de estar hoy aquí y, bueno, pues sin más dilación, en este marco incomparable, que también es cierto, que hay que poner de relieve, que el lugar donde estamos es un lugar precioso, pues empezamos. No voy a hacer presentación desde el punto de vista de lo que quisiera es, pues nada, que me pudieran atender a mí y bueno, pues no valerme de medios, ¿de acuerdo?, audiovisuales para ello. Bien, entonces, en ese sentido, vamos a empezar. Efectivamente, las jornadas versan sobre contratación pública y compliance. Mi parte es más la parte del derecho administrativo, como decía el presidente, no, aunque efectivamente tocaremos algo de compliance, sobre todo de integridad y sobre todo las cuestiones también de carácter penal que se pueden derivar. Bueno, tengo, como decía Beatriz, pues como un par de horas, algo más, para exponer hasta el descanso y, bueno, pues intentaré que no se duerman o despertar. Y, bueno, pues nada, vamos a empezar. Venga. Transparencia, integridad y trazabilidad de la licitación electrónica. El perfil de contratante se denomina la primera de las ponencias. Bien. Transparencia e integridad. Vamos a ver. La ley incorpora como novedades un nuevo principio. No tanto nuevo, estamos hablando del principio de integridad. Y digo no tanto nuevo porque realmente, aunque se ha positivizado, es decir, se ha incorporado al derecho positivo el principio de integridad, realmente no estamos hablando de un principio nuevo en el derecho administrativo. Es decir, los principios en el derecho en general, no solo en el derecho administrativo, no se inventan, sino que están íncitos en él. El principio de integridad no es otra cosa que, dicho de otro modo, el principio de ética pública. Es decir, la integridad no es algo que haya aparecido con la Ley 9/2017, sino que está en nuestro ordenamiento desde siempre, ¿de acuerdo? Sobre todo también en el ámbito del derecho administrativo. Este principio debe ser entendido como pues una actuación honrada, proba, intachable, recta. Es decir, es lo que viene a establecer el principio de integridad en la nueva ley, que tiene efectivamente una repercusión importante a lo largo de la misma. Así lo vemos manifestado, por ejemplo, en el artículo 64, al que luego nos referiremos de una manera práctica, o también en pues, multitud de cuestiones, como voy a ir enumerando a lo largo de esta presentación. Así, por ejemplo, los nuevos límites que se establecen en el recurso especial de materia de contratación o la creación de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública, apoyada por esa Oficina Nacional de Evaluación, de acuerdo, para la sostenibilidad financiera de las concesiones. Es decir, el principio de integridad se une al resto de principios generales del derecho de la contratación pública, que debemos entenderlos como el sumum, el máximo, digamos, lo que en realidad suponen esa capacidad de interpretación de los vacíos legales o la interpretación correcta de las dudas que podamos tener. Así, por ejemplo, lo que quiero decir ya como primera idea de carácter práctico que yo he llevado a la práctica y que sigo llevando actualmente es que cuando tengamos dudas a la hora de aplicar o tomar una decisión, ya sea en una mesa de contratación, ya sea en un procedimiento, ya sea a la hora de elegir una fórmula que antes comentábamos, ya sea a la hora de elegir un criterio de adjudicación, ya sea a la hora de establecer una solvencia, etcétera, 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 ¿de acuerdo?, analicemos o apliquémosle a esa decisión que nos genera dudas el velo, que yo le llamo así, de los principios generales de la contratación pública. Si nosotros, aplicando el velo de los principios generales de la contratación pública, ¿de acuerdo?, vemos que nuestra decisión puede adolecer de algún vicio que limite estos principios generales, nos encontraremos probablemente en no la mejor de las decisiones. Pongo un ejemplo. A la hora del cálculo del valor estimado, ¿de acuerdo?, la ley dice que se tendrán en cuenta las prórrogas y otras formas posibles de actuación. Lo dice al revés, pero lo he dicho así para centrarme
en la idea de otras formas posibles de actuación. ¿Qué son o qué entendemos por otras formas posibles de actuación? ¿De acuerdo? ¿Es una forma posible de actuación o la denominada prórroga forzosa? ¿Hemos de regular la prórroga forzosa, esta de los 9 meses, en la ley, en el pliego de cláusulas? Y si no lo regulamos, ¿se aplica ¿se aplica porque está establecido en la ley aunque no lo hayamos puesto en el pliego? Bien, podemos entender que sí, efectivamente. Está en la norma, por lo tanto podemos aplicarla. Lo suyo es recogerla en el pliego de cláusulas administrativas, pero vamos a suponer que lo hacemos bien y lo recogemos en el pliego de cláusulas administrativas. Yo digo bien porque considero que es lo que se debe hacer. Bien, ¿esa posible prórroga forzosa afecta o no afecta al valor estimado? ¿Lo vemos? ¿Nos dice verdaderamente el valor estimado cuando nos habla el artículo 101 del valor estimado que debemos tener en cuenta esa posible prórroga forzosa? Y si no la tenemos en cuenta, ¿podemos estar vulnerando las normas de publicidad de los contratos, por ejemplo, sujetos a regulación armonizada? ¿Y si eso pasa? ¿Estamos vulnerando alguno de los principios de publicidad, transparencia, concurrencia competitiva, igualdad? ¿Nos damos cuenta? ¿Cómo podemos llegar a la mejor de las conclusiones o a la mejor de las decisiones? Aplicando los principios generales. ¿De acuerdo? Es un simple ejemplo. Es decir, por tanto, los principios generales tengámoslos muy en cuenta. Y aquí traigo a colación una frase del famoso humorista Groucho Marx, ¿no? Que decía, estos son mis principios y si no te gustan tengo otros. ¿De acuerdo? Bien, en la contratación pública no cabe, ¿de acuerdo?, esa graciosa o famosa frase de este humorista, ¿no?, de este actor. Por lo tanto, los principios generales, ¿de acuerdo?, es nuestra visión, ¿de acuerdo?, y tenemos que tenerla de manera clara en el horizonte. Bien, nos encontramos ante un nuevo sistema de contratación pública, no porque yo lo diga o lo crea, sino porque lo dice la propia ley y en gran medida sí que creo es así. Este nuevo sistema tiene como objetivos mejorar la transparencia, ¿de acuerdo? Y también otra serie de cuestiones como mejorar la calidad-precio. Bien, yo creo que estamos ante un nuevo sistema no solo por eso, sino porque, por ejemplo, establece una contratación pública obligatoria, donde antes había lasitud, establece una obligatoriedad o una apuesta por las cláusulas sociales, donde antes había también laxitud. Es decir, establece una defensa, por ejemplo, por los derechos de los trabajadores y una apuesta por la incorporación de las pequeñas y medianas empresas, donde antes no había esta apuesta tan decidida. Es decir, establece una obligación de racionalizar y programar la contratación pública, planificarla cuando antes no la teníamos. Es decir, sí estamos ante un nuevo sistema de contratación pública que debemos entenderlo como tal. Bien, con respecto al compliance que antes hablábamos o la lucha contra la corrupción, ¿de acuerdo? La ley habla de lucha contra la corrupción, quizás no en la expresión más acertada, a lo mejor debería decir prevención de la corrupción, porque cuando luchamos contra la corrupción se supone que ya estamos en un orden a lo mejor jurisdiccional de carácter penal, ¿no? Pero bueno, es la expresión que utiliza la propia ley. Bien, si nosotros vemos la ley en sí misma desde un punto de vista global, es decir, amplio, encontramos que, por ejemplo, tiene una serie de medidas que sí que están orientadas contra la lucha contra esta corrupción o contra la prevención de esta corrupción. Así, por ejemplo, para prevenir el monopolio apuesta por un aumento de la concurrencia, también por la simplificación de trámites administrativos, por el acceso de las pequeñas y medianas empresas, por el aumento de la publicidad, por la creación de sistemas de aviso en perfiles de contratantes. Para luchar, por ejemplo, contra la arbitrariedad, que sería otro de los elementos que favorecen la corrupción, establece la disminución de las decisiones de adjudicación directa, por ejemplo, con la desaparición del negociado sin publicidad por razón de la cuantía, los límites a los contratos menores, una mayor objetividad y necesidad de motivación y justificación, que yo creo que este es el mayor caballo de batalla, ¿de acuerdo?, para los empleados o para los gestores públicos, es decir, ese aumento de motivación acompañado de un aumento de la transparencia, ¿de acuerdo? Y también figuras como la obligatoriedad del responsable del contrato en todo tipo de contratos. Y también para favorecer la transparencia, que la menor transparencia es otro de los elementos favorecedores de la corrupción, pues establece una posibilidad de publicación, la creación de un portal único de efectos de publicación, esa mayor motivación que citaba antes y los controles. Es decir, hay una serie de medidas generales, concretas, que acabo de citar, ¿de acuerdo?, que pretenden prevenir, luchar contra esta corrupción. Esto va muy en relación con ese compliance, con esa integridad y con esa necesidad de transparencia.
Yo creo que el nuevo sistema de contratación pública se basa en tres pilares. En dos, ¿cuáles? La integridad, efectivamente, reflejada, como veremos, a lo largo de distintos pronunciamientos, y la estrategia, ¿de acuerdo? También, evidentemente, la calidad. Por eso decía tres pilares. Pero fundamentales, la integridad y la estrategia. La contratación pública es estrategia, de eso no me cabe ninguna duda. Estrategia externa, ¿de acuerdo? Es decir, a efectos de cumplir los objetivos que con la misma se pueden lograr. Así, por ejemplo, los establecidos en el artículo 1.3, cláusulas sociales, medioambientales, innovación. Es decir, tenemos que utilizar esa contratación pública que puede suponer entre el 40, bueno, no voy a ser entre un tercio y un medio, y digo de media aproximadamente un 40 del presupuesto de las distintas administraciones públicas, para lograr esos otros objetivos que también están dentro de las competencias, seguramente, de esa administración, de carácter social, medioambiental o incluso de innovación. Pero también es estrategia interna, por ejemplo, estrategia a la hora de elegir el procedimiento, ¿de acuerdo? Y a la hora de tomar las medidas adecuadas, ¿de acuerdo?, a efectos de optimizar ese procedimiento, que es un poquito hoy también lo que intentaremos ver. Por tanto, tenemos que entender la contratación pública como estrategia también organizativa, porque evidentemente si yo me gasto entre el 40 y el 50% de mi presupuesto, vamos a poner esos límites o esos márgenes, si queremos un tercio y un medio también del presupuesto de los distintos poderes adjudicadores a través de la contratación pública, tengo que tener también organizada estratégicamente la contratación a nivel interno, protocolizada, homogeneizada, con herramientas electrónicas y también no electrónicas, modelos, etcétera, ¿de acuerdo? Guías, instrucciones, circulares, es decir, no en abundancia, pero sí también estratégicamente considerados. Sobre ello intentaré hablar hoy un poquito. Bien, decía, estrategia, racionalidad, ¿de acuerdo?, y consistencia de la contratación. Bien, ¿por qué? Bien, la integridad también se ve, y esta estrategia, en la necesidad de programar, ¿de acuerdo? El artículo 28.4 nos establece la obligatoriedad de programar. ¿Qué nos establece? La obligatoriedad de programar los contratos sujetos a regulación armonizada, ya lo sabemos. Pero bien, implícitamente también tenemos otra serie de obligaciones. ¿Cuáles son? Pues la de programar y planificar aquellos contratos no sujetos a regulación armonizada. ¿Por qué? Porque hay una serie de limitaciones, por ejemplo, a la contratación menor, sin ir más lejos, que son quizás las más acuciantes desde el punto de vista de esa gestión que hacíamos antes de la contratación, que nos obligan de una manera clara a tener que racionalizar también esa compra menor, sin lugar a dudas, ¿vale? ¿Cómo? Pues como decía, de manera estratégica. ¿En qué sentido? Vamos a pensar. Yo tengo obligación de programar los contratos sujetos a regulación armonizada. Bien, artículo 28.4. La ley no me dice cuándo debo hacerlo, si a finales de año, si a principios de años, pero me dice que es obligatorio. Tampoco me establece ninguna sanción si no lo hago, pero evidentemente habrá algún tipo de consecuencia. Pues consecuencia de una muestra de mala gestión que probablemente la sociedad civil u otros pues condicionantes lo pongan de manifiesto. De acuerdo, por tanto, lo mismo ocurre si hacemos un plan de contratación que luego nada tiene que ver con la realidad. También habrá quien nos pueda utilizar eso como arma arrojadiza. Entonces, desde ese punto de vista, aunque no haya una sanción administrativa propiamente dicha, sí se pueden producir consecuencias. Esa necesidad de programar lleva aparejada la de los contratos SARA. Pues yo decía, estratégicamente, bueno, pues lo lógico es que, dado que tenemos que programar los contratos SARA, aprovechemos la circunstancia para hacer, de acuerdo, los anuncios de información previa que nos contempla el artículo 134. ¿De acuerdo? Estamos utilizando de manera estratégica las posibilidades que la ley nos ofrece. Es decir, a mí me obligan a programar, ¿de acuerdo? Pues yo saco mis 10, 12 contratos SARA y aprovechando las circunstancias me voy al artículo 134 y un compañero o compañera del servicio se pasa media mañana haciendo los anuncios de información previa para que, llegado el caso de licitar esos contratos, pueda disponer de la posibilidad de reducir el plazo a la mitad, que no quiere decir que lo vaya a hacer, pero si lo quiero hacer, porque luego ya sabemos que los plazos son perentorios y nos acucian las necesidades y las prisas, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa posibilidad la podremos contemplar, para todos o para alguno o para ninguno, pero es algo que podremos hacer. Por lo tanto, yo acompañaría ese plan, ¿de acuerdo?, de esa publicidad de anuncio de información previa y abundaría y ahondaría en la medida de lo posible en esa programación de la compra
no SARA, ¿de acuerdo? En la medida de lo posible, ya sé que muchas veces me podéis decir, bueno, pues es que en mi municipio o en mi... No. Bueno, pues realmente a veces no es tan complicado. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos unos indicadores de presupuestos a final de año en la mayoría de las ocasiones, o así debería ser, ¿de acuerdo? Realmente esos indicadores de presupuestos me están dando ya una pista, por no decir que me están diciendo exactamente qué es lo que voy a hacer. Por lo tanto, muchas veces no es un trabajo que haya que hacer a mayores, sino que es algo que ya tenemos más o menos indicado en nuestras propias organizaciones. Bien, más efectos o consecuencias de esta integridad, es decir, la ley también respecto a las prórrogas de los contratos, ¿de acuerdo? Vamos viendo cosas, pero vemos que yo al menos así las encuentro centradas dentro de esta integridad, regula por primera vez la llamada prórroga forzosa de los contratos. No vamos a preguntar aquí cuál es el índice de prórrogas forzosas que tenemos en nuestras organizaciones, pero también es un índice en muchas ocasiones elevado que puede llegar reiteradamente, es decir, un año tras otro, al 50% de las prórrogas que se celebran. Bien, la regulación de la prórroga forzosa, ¿de acuerdo?, supone, que no voy a citar porque está en el artículo 29, eso es a lo que no me voy a dedicar en este espacio de tiempo que tengo, a decir cómo es la prórroga forzosa. Sabemos que está regulada, que tiene 3 condicionantes, ¿de acuerdo?, unos subjetivos, como son pues que sea consecuencia de acontecimientos imprevisibles, las razones de interés público, y otro objetivo que es que esté publicado 3 meses antes. Bueno, este tipo de cosas yo las voy a saltar entendiendo que todos son gestores avanzados y que evidentemente ya llevamos un tiempo publicada la nueva ley. ¿Pero qué supone la prórroga forzosa? Evidentemente supone una obligación para la administración, pero la parte que supone una obligación para el poder adjudicador, no voy a hablar de administración pública, para el poder adjudicador supone un derecho también, no solo para el contratista, sino para los interesados, los potenciales licitadores. Es decir, puede que nuestro contratista esté a favor de la prórroga forzosa, pero puede que un licitador no. ¿Las prórrogas se publican? Deberían publicarse, si no, ya no digo la ley de contratos, sino las leyes de transparencia sí lo establecen, al menos hasta donde yo conozco. Entonces, si ese licitador está apuntado a esa licitación como interesado y se publica una prórroga, es probable, muy probable, todo está, como vemos, interrelacionado, que le llegue el aviso correspondiente. Y si esa prórroga no tiene cabida en el contrato, ¿de acuerdo?, pues a lo mejor le llaman las alarmas. Por otro lado, el contratista puede no estar de acuerdo. Si está de acuerdo, estupendo, y si un licitador no dice nada. Pero si el contratista no está de acuerdo, puede pedir, si es una concesión, el equilibrio económico del contrato, pero si no, puede pedir una revisión de precios, ¿de acuerdo? Pues por lo tanto, en los pliegos de cláusulas administrativas, al igual que entiendo que hay que recoger esa posibilidad de prórroga forzosa, que insisto, está en la ley, y si no la recogemos, pues entiendo que también se puede aplicar, pero si la recogemos, evidentemente mucho mejor, porque la haremos, o deberíamos, entiendo, también hacerla formar parte de ese posible valor estimado, ¿de acuerdo?, por aquello que contaba de los principios generales. Pero ¿y qué pasa con las revisiones de precio en ese periodo ¿de acuerdo? Pues regulemos también las revisiones de precios para esa prórroga forzosa, diciendo que se aplicarán, ¿de acuerdo?, los mismos condicionantes que para el resto del contrato, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Pliego de cláusulas administrativas, lex contractus, y eso obliga, evidentemente, a que el contratista, por lo menos ese arma, ¿de acuerdo?, de defensa, de decir, bien, yo prorrogo forzosamente una prórroga que no es acorde a los condicionantes exigidos en la norma, ¿de acuerdo?, y por tanto quiero mi contraprestación, porque es verdad que puede que en muchos casos no, bueno, pues no le convenga. ¿Por qué? Porque tiene pues pérdidas económicas o porque los beneficios obtenidos no compensan el esfuerzo realizado. Es decir, algo totalmente legítimo por otra parte. Por lo tanto, integridad también en las prórrogas y, por tanto, desde la medida de lo posible, intentemos atar al máximo posible en el pliego de cláusulas administrativas, de acuerdo, estas circunstancias que nos beneficiarán luego ante posibles, de acuerdo, cuestiones que podamos tener en la licitación. Bien, artículo 28. El artículo 28 para mí es uno de los artículos clave de la ley. Antes citaba la necesidad de programar del 28.4, pero no debemos olvidar el 28 cuando recoge los principios de necesidad, idoneidad y eficiencia. De manera que está hablando de ese informe de necesidad e idoneidad del contrato, donde se dice que la idoneidad debe ser determinada con precisión, ¿de acuerdo?, y
abro comillas, dejando constancia de ello en la documentación preparatoria antes de iniciar el procedimiento, cierro comillas, es decir, ya no se exige, de acuerdo, un mayor detalle en la motivación en el propio artículo 28. La ley, en ese punto de vista de integridad, lo que pretende es evitar, de acuerdo, pues esas obras, contratos innecesarios que muchas veces se han llevado a cabo de acuerdo por el sector público y que, bueno, pues no han tenido una utilidad o la utilidad prevista. Pues desde esa idoneidad y necesidad, si lo concretamos desde el principio, ¿de acuerdo? Pues intentaremos al menos no incurrir en esos gastos innecesarios. Y eficiencia también lo exige desde el punto de vista de la incorporación de criterios sociales, medioambientales y de innovación de las pymes, teniendo en cuenta, y aquí lo ligo con la transparencia, motivación, integridad, transparencia, ¿de acuerdo?, que este informe de necesidad y idoneidad ha de ser público en el perfil de contratante, ¿de acuerdo? Por tanto, aquello de se prorroga el contrato porque se carecen de los medios personales y materiales adecuados y el contratista lo está prestando satisfactoriamente, y comparado con un nuevo contrato donde se dice que se carecen de los medios personales y materiales y se necesita contratar y no se tiene previsto ampliarlos, nos estamos dando cuenta que la motivación es exactamente la misma. Simplemente, es decir, ¿cuántas veces se han motivado las prórrogas y los nuevos contratos de la misma manera? Esto ya hace mucho tiempo que la jurisprudencia dijo que no debía de ser así. Es decir, no cabe la misma motivación. ¿Por qué prorroga usted y no licita? ¿De acuerdo? Pues por una serie de condicionantes, no solo porque no dispone de los medios adecuados y suficientes y el contratista lo está prestando bien, porque a lo mejor resulta que ahora mismo el mercado está más barato, entonces no compensaría, no sería eficiente, ¿de acuerdo?, una prórroga y no un nuevo contrato. Por lo tanto, el informe de necesidad y idoneidad, sobre el que posteriormente incidiré como una medida de integridad fundamental, partamos de la base que es no el documento más importante del contrato, pero sí, efectivamente, pues uno de los pilares del mismo, podríamos decir, bajo mi punto de vista. ¿De acuerdo? Si este viene bien, todo lo demás irá mucho mejor rodado, porque no olvidemos que el pliego de cláusulas administrativas particulares, ¿de acuerdo?, se monta en gran medida a partir de este informe de necesidad e idoneidad. Es decir, quien configura el contrato normalmente, o debería ser así, son los órganos proponentes o promotores. Ya sé que luego las organizaciones son muy dispares y a veces la carencia de personal hace que uno tenga que hacer de múltiples funciones. Pero desde ese punto de vista, ¿quién propone el contrato? ¿Quién hace el pliego de prescripciones técnicas? ¿Quién hace el informe de necesidad? ¿Quién, en el caso de las entidades locales, vota en las mesas de contratación? ¿Quién es el responsable del contrato? ¿Quién hace los informes de bajas anormales o desproporcionadas? Nos damos cuenta que el verdadero papel en la contratación pública lo asumen fundamentalmente los órganos proponentes y promotores. Si ese informe de necesidad e idoneidad está bien conformado desde un inicio, todo lo demás vendrá muchísimo más fácil. La unidad de contratación pues vela, evidentemente, porque el procedimiento, de acuerdo, cumpla o se adecúe a la legalidad vigente. Bien. Compra pública social y medioambiental. Este es otro de los caballos de batalla, de acuerdo, de la nueva norma, desde este principio de, yo entiendo que integridad desde el punto de vista también de lo que se puede conseguir con la contratación, la incorporación, ese reforzamiento de la posición de los trabajadores a través de medidas como la subrogación, la subcontratación, las ofertas anormalmente bajas y una serie de obligaciones que establecen al órgano de contratación en las que no voy a entrar. Bien. Decía que la compra pública es estrategia. Estrategia la definí en tres sentidos. La interna, ¿de acuerdo?, desde el punto de vista de la organización, ¿de acuerdo?, la procedimental desde el punto de vista de la elección de los mejores procedimientos y de las herramientas acordes que podemos utilizar en ese procedimiento, las herramientas que nos da la ley, las soluciones. Hablo de pues la regulación, por ejemplo, de las mejoras, hablo de la, por ejemplo, de la prórroga forzosa y de otras cuestiones que, bueno, iremos avanzando a lo largo de la exposición. Tenemos pues casi 2 horas, con lo cual yo creo que tenemos tiempo de sobra. Bien, pues desde el punto de vista de estrategia interna, contratación pública estrategia, nos lo manda ya como pórtico de la norma el artículo 1.3, ¿de acuerdo? Esa obligatoriedad de tener en cuenta la contratación pública. Es decir, si nosotros en nuestra organización tenemos una serie de políticas sociales o incluso medioambientales que las llevamos a cabo a través de otras medidas como de otras líneas de gasto, ¿de acuerdo? Evidentemente sería un craso error, y esto es lo que la ley ha previsto, y no incorporar
esas líneas, de acuerdo, de actuación desde el punto de vista del cumplimiento de nuestros objetivos sociales, medioambientales y de innovación a nuestro gasto público. Si nosotros nos estamos gastando entre un tercio y un 50% de nuestro presupuesto a través de una única herramienta de actuación administrativa, que es la contratación pública, ¿qué sentido tiene que no tengamos en cuenta en ese gasto tan importante dentro de nuestras organizaciones a los condicionantes sociales y medioambientales? Si a ese gasto del presupuesto le restamos, por ejemplo, lo que sería gastos de personal, fijémonos, de acuerdo, ¿qué nos quedaría? Yo, por ejemplo, aquí, por lo que me han comentado en la organización, hay multitud de organismos diferentes, ¿no? De diferente régimen jurídico, etcétera. Pero yo me atrevería a preguntar, por ejemplo, ¿cuánto es el gasto que en sus organizaciones se ejecuta a través de los contratos públicos? ¿Lo sabemos todos? Esto es algo que nos tendríamos que plantear. Es decir, ¿cuánto nos gastamos? Verdaderamente invito a hacerlo, invito a que esa reflexión se haga y, sin lugar a dudas, dependiendo también mucho del tipo de entidad, ¿no? Pero sin lugar a dudas, en el concepto de administración pública no baja de un tercio. Esa es la experiencia que yo tengo. Por lo tanto, tenemos que utilizar ese tercio de nuestro presupuesto como mínimo, ¿de acuerdo?, para ejecutarlo, pues ¿cómo? Con estrategia, con racionalidad. Evidentemente estamos hablando en un curso de contratación pública y compliance, pues con integridad, evidentemente, qué duda cabe, eso casi que huelga decirlo, ¿no? Bien, pues tengamos en cuenta efectivamente esa división por lotes, esa solvencia, con excepciones a las empresas de nueva creación, la simplificación de procedimientos, etcétera, sobre los que entraremos a lo largo de la mañana al final, la simplificación de los procedimientos. Bien, transparencia y perfil de contratante. Bien, en el perfil de contratante ya hace años que escribía que efectivamente supondría o era la verdadera herramienta a potenciar para una contratación pública, de acuerdo, pues verdaderamente favorecedora de los principios generales, en este caso de transparencia y hasta de publicidad. Efectivamente, la ley, a mi juicio, así lo ha incorporado, ¿de acuerdo? Es decir, al perfil de contratante se le ha dado pues la importancia pues que requería la cuestión. Aquí no puedo evitar, al hablar del perfil de contratante, aludir a lo que dice la ley en sí mismo y citar algunas de las cuestiones que evidentemente han de publicarse y que están en el artículo 63. Pero intentaré, en la medida de lo posible, pues ser lo menos reiterativo posible, valga la redundancia, de la propia ley. Formatos abiertos y reutilizables, por ejemplo, modelos, que dice que hay que publicar. Bien, ¿cómo interpretar esto? Evidentemente, si hacemos una investigación, que yo he de decir que no la he realizado, no he tenido el tiempo suficiente, probablemente en toda la normativa de transparencia, en los estudios sobre la misma, encontraremos una definición exacta o al menos aproximada de lo que son formatos abiertos y reutilizables. Pero desde ese punto de vista, evidentemente, todo aquello que veamos que pueda requerir un tratamiento, entiendo que, por ejemplo, los pliegos de cláusulas administrativas, sus anexos, etcétera, deben ser facilitados sin necesidad de que el contratista, los posibles potenciales licitadores o licitadores en sí mismo tengan que solicitarnos esa información. Lo mismo alguna tabla, si utilizamos, y sobre, pues no sé, también subirla, pero sobre todo una cuestión importante, y entiendo que si hay una petición desde este punto de vista, salvo que evidentemente estén en juego otros derechos o intereses legítimos protegidos, que bueno, serán pocos los casos, entiendo, como por ejemplo la protección de datos, se debe, en la medida de lo posible, facilitar a los licitadores. Bien, esa duración en el tiempo que deben estar los contratos publicados durante 5 años. Esto está pensado también desde un punto de vista no solo de la integridad, sino también de la estrategia para los licitadores. ¿Cuánto duran ahora, por regla general, los contratos administrativos? 5 años, ¿verdad? Esa es la regla general de todos los tipos contractuales, podríamos decir. Luego están las correspondientes excepciones. Bien, ¿esto qué significa? Que los licitadores, ¿de acuerdo?, van a poder, dentro de un tiempo, consultar los antecedentes de ese contrato.
pues cómo estaba configurado el pliego de cláusulas administrativas, quiénes fueron los posibles licitadores, los adjudicatarios, los precios ofertados, las valoraciones, los criterios que se tuvieron en cuenta, el informe de valoración. Eso, evidentemente, desde el punto de vista de la estrategia de presentar la mejor oferta también de cara a los licitadores, es algo muy positivo. Es decir, yo entiendo que la ley se pedía más en las enmiendas, más tiempo, pero que la ley lo ha fijado no menos de 5 años, teniendo en cuenta esas posibilidades, de acuerdo, de utilización también estratégica por parte de los licitadores, de acuerdo, de la información contenida en el perfil. Luego sabemos que hay que publicar una serie de información de tipo general, de documentos generales. Aquí me voy a permitir un pequeño paréntesis respecto a lo que entiendo yo que debería ser o podría ser la organización interna de la contratación administrativa en los distintos poderes adjudicadores. Es decir, no nos damos cuenta, sí nos damos cuenta, sobre todo las unidades de contratación sí se dan cuenta, quizás los órganos promotores o proponentes no tanto, con excepciones evidentemente, que la contratación pública es una cuestión transversal. Si gastamos tanto dinero a través de la contratación pública, es una cuestión transversal que afecta casi, podríamos decir, a la totalidad de las unidades administrativas o a la totalidad de la organización, prácticamente sin excepción, podríamos decir. Alguna habrá, no podemos generalizar absolutamente todo, ¿no? Pero evidentemente es así. Eso necesita, evidentemente, de una formación, una profesionalización. No podemos exigir o pretender que absolutamente todo el mundo esté perfectamente formado y profesionalizado, entre otras cuestiones porque sabemos también que la movilidad dentro de los poderes adjudicadores de las administraciones públicas es amplia. Bien, eso requiere, por tanto, de una serie, a mi punto de vista, de herramientas administrativas que ayuden a los órganos promotores y proponentes, que son los verdaderos protagonistas, o al menos en mi opinión, ya lo he dicho, ¿de acuerdo?, de verdaderamente la confección de los contratos, ¿de acuerdo? Muchas veces tenemos esa sensación, los órganos proponentes o promotores, que la contratación pública es algo ajeno y que es de la unidad de contratación, ¿de acuerdo? Y que, bueno, ya me lo darán hecho. Bueno, pues a lo mejor muchas veces ocurre que ese mismo órgano proponente o promotor que tiene quizás esa concepción, resulta que se gasta más del 50% del presupuesto que tiene asignado precisamente a través de los contratos administrativos, lo cual supone que estos contratos administrativos en la ejecución de su presupuesto que tiene asignado tienen un valor importante. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Primero, dar esa visión, ¿no? Quizás un poco de defensa de lo que ahora voy a decir, o de convencimiento, ¿verdad? Porque muchas veces no se trata de enseñar, sino de convencer. Es así. Entonces, pues necesitamos dotarnos de herramientas. Hay que protocolizar la contratación pública, ¿de acuerdo? Cuando hable de los contratos menores expondré muy brevemente un protocolo, ¿de acuerdo? Un protocolo que tiene que ser interno. Bien, desde ese punto de vista es obligatoria la inclusión de cláusulas sociales. ¿Hasta qué punto? Bueno, verdaderamente la única obligación que encontramos expresamente es la del 202 de incluir una condición especial de ejecución, pero aún así los órganos promotores o proponentes tienen los suficientes inconvenientes, problemas, dudas a la hora de hacer eso. Bien, dotémonos de una instrucción interna, ya sé que hay cientos, pero no una interna adecuada a nuestra política medioambiental, porque igual, o social, porque igual los problemas sociales o medioambientales que nosotros pretendemos cubrir por nuestro entorno local, por nuestro entorno, por el que sea, por nuestras propias competencias, por nuestra propia idiosincrasia, es diferente y a lo mejor resulta que tenemos una política medioambiental, pongamos en el municipio, creo que, no sé si hay algún municipio, creo que sí, en el municipio, oye, pues apostemos también en nuestra contratación pública por eso aquello que estábamos intentando pues mejorar. O, por ejemplo, a lo mejor en nuestro entorno el problema son el paro juvenil o a lo mejor son los parados de larga duración mayores de 45 años. No lo sé, ¿de acuerdo? Pero podemos adecuar mediante una instrucción, ¿de acuerdo?, interna, los objetivos conseguidos con nuestra contratación, ¿de acuerdo?, a cuáles son los problemas reales que tiene nuestra administración. Desde ese punto de vista, ¿de acuerdo?, yo creo que es imprescindible, pues decía, dotarse de esa instrucción. También entiendo que, por ejemplo, estamos hablando de integridad. Veremos el artículo 64 y ahora no incido en ello, pero creo que hay que dotarse de un código ético. Llamémosle código de integridad, llamémosle como queramos, pero entiendo que así es, y que es imprescindible, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, porque
es un mandato derivado de la norma del artículo 64, como luego veremos o luego intentaré hacer ver. La ley no dice un código de integridad, dice que se deberán tomar las medidas. Bueno, pues quizás una buena medida sea esa, ¿no? Un código que aglutine de acuerdo a las distintas posibilidades que pueda tener. ¿Cuántos tenéis o habéis tomado medidas concretas? Pues a lo mejor bastantes me decís, pues nosotros. ¿Y dónde están? ¿Están en el perfil de contratante? ¿Las conoce alguien? ¿O las conocéis solo vosotros? ¿Las habéis dado a conocer a vuestros licitadores? ¿Habéis hecho ese ejercicio necesario e imprescindible y hasta obligatorio de transparencia? ¿Me explico? Todo está un poco, de acuerdo, interrelacionado. ¿Estos órganos promotores o proponentes tienen que conocer absolutamente todas las solvencias o es que la van a ir aprendiendo poco a poco por el error, prueba? ¿Cuántas veces devolvéis los documentos a los órganos proponentes? ¿Y cuántas veces vuelven? ¿Cuántas veces corregís las unidades de contratación las mismas cuestiones? ¿De acuerdo? A lo mejor sería tan difícil como dotarse de una norma interna, ¿de acuerdo?, que fuera regulatoria de los contratos mayores, no regulatoria, sino indicativa, un pequeño manual, 20, 15, 25 hojas, donde pusiera de relieve efectivamente aquello que los órganos promotores tuvieran que conocer. ¿Dónde publicaríamos esto? Evidentemente en el perfil de contratante. No estoy hablando de, sin ir más lejos, la Universidad de Castilla-La Mancha lo tiene, es decir, la entidad, la dirección de contratación de la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿de acuerdo? Efectivamente tiene esto hecho y lo tiene publicado y también, evidentemente, como decía, como no, un protocolo de contratos menores. Es decir, perfil de contratante, que es lo que yo estaba hablando, documentación a publicar, cualquier dato y documento, información de tipo general, documentos generales, y ahí es donde entra todo esto que os he comentado y que creo que estratégicamente deberíamos poco a poco ir dotándonos si no lo tenemos ya. Bien, y luego la información relativa a los contratos. Esto lo sabemos todos, todos sabemos, casi hoy en día ya es más fácil decir que no hay que publicar, ¿verdad?, del contrato, ¿de acuerdo? Casi que menos las ofertas, quiero decir, desde el punto de vista de los proyectos, se sobrevé, ¿de acuerdo?, ese proyecto técnico, pues prácticamente hay que publicar todo el expediente, podríamos llegar a concluir, ¿no? Hay cuestiones muy llamativas, como por ejemplo el hecho de que se deba publicar la memoria justificativa, el informe de insuficiencia de medios, la justificación del procedimiento utilizado para su utilización. Bien, yo lo veo claramente. La ley no dice que esto deban ser 1, 2 o 3 documentos. Esto, en mi opinión, es el informe de necesidad e idoneidad sobre el que dentro de un ratito entraré en mayor profundidad en respecto de las fases del contrato, ¿de acuerdo? Y evidentemente, pues tengamos en cuenta que ese informe de necesidad e idoneidad creo que hay que publicarlo, ¿de acuerdo? Las novedades también son los enlaces a las publicaciones, porque sabemos que ha desaparecido, salvo alguna excepción, las publicaciones en el BOE, y aquí no puedo sino reiterar la norma, el número de identidad de los licitadores, las actas de la mesa. Bien, ¿cuándo publicamos las actas de la mesa? La ley no lo dice, habrá que acudir a nuestra ley de transparencia. Así, por ejemplo, la Ley de Transparencia de la Comunidad de Madrid dice que debe de ser publicada a los 10 días de la celebración del acto. Si esto no es así, bueno, pues a lo mejor ahí tenemos un poquito más de margen, ¿de acuerdo? Pero en todo caso entiendo que estas actas de la mesa deben de ser publicadas, en todo caso, con antelación a la resolución de adjudicación. Pero si no tenemos pues una norma que nos indique un plazo determinado, bueno, pues quizás podemos, porque es que usted ha publicado la acta 1, 2 meses o un mes después, no lo sé. Bueno, sí, pero las he publicado. En fin, ahí tenemos un poquito de juego. Atendamos a qué dicen las normativas de transparencia, pero en todo caso cumplamos ese principio de transparencia publicando antes de la resolución de adjudicación, qué duda cabe. El informe de valoración, pues otra cuestión práctica. ¿Cuántas veces habéis cogido las resoluciones de adjudicación y habéis hecho un extracto, resumen del informe de valoración a nuestro juicio, que no somos los técnicos? ¿Eso qué es? Muchas veces, ¿no? Te comías ahí o te dejabas, pongo esto, no pongo esto, ¿de acuerdo? Bien, pues ¿tiene eso ya sentido hoy en día? Pues no tiene ningún sentido. El informe de valoración es público. ¿Para qué hacer ese ejercicio que además nos va a dar lugar a problemas? Porque muchas veces, si hacemos un cortapegas, el informe, y si hacemos un resumen, nos dejamos cosas. ¿Y qué cosas nos dejamos? Es decir, bien, pues ya que el informe de valoración ahora es público, automáticamente motivemos, ¿de acuerdo?, nuestras resoluciones de adjudicación en base a la incorporación de
a esa resolución de adjudicación del texto íntegro del informe, acompañándolo como anexo, por ejemplo, por no reproducirlo entero, ¿de acuerdo?, con sus firmas y demás. Es decir, es algo que ya recogía la Ley 3092, que está recogidísimo por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Es decir, hoy en día se puede motivar, bueno, hoy en día y de hace mucho tiempo, se pueden motivar las resoluciones administrativas incorporando a las mismas el texto de los informes, ¿de acuerdo? Y yo entiendo que, por tanto, esa es la mejor de las soluciones y que hoy en día hacer otra cosa no tiene sentido cuando el informe de valoración es público íntegramente. Pues los informes incursos sobre las ofertas en presunción de anormalidad. Bueno, pues aquí yo entiendo que todos, evidentemente, si tenéis una unidad económica que hace el presupuesto, ¿de acuerdo?, y a esa unidad económica también, llegado el caso, se le pide informe, ese informe también ha de ser público, no solo el de la unidad proponente. Y luego una cuestión muy importante, que es que se deben publicar, me salto otras como la resolución de adjudicación, es decir, solo me paro en las que son novedades, la interposición de recursos, ¿de acuerdo?, y la eventual suspensión de contratos con ese motivo. Bien, dice la interposición de recursos. La ley no está hablando solo del recurso especial en materia de contratación, o al menos allí así yo lo veo, si no lo hubiera dicho. Es decir, un recurso administrativo ordinario, por ejemplo, de alzada o de reposición, debe de ser también publicado, o debería ser, y evidentemente notificando si suspende o no el procedimiento. Es obvio que no, salvo que adoptemos suspenderlo porque, bueno, pues el propio órgano de contratación así lo decida. Pero no solo la interposición del recurso y la suspensión, sino también entiendo que hay que publicar el resultado de los mismos. Por lo tanto, esto es un ejercicio no solo de transparencia, sino de pura integridad, ¿de acuerdo?, de absoluta integridad. Bien, ¿y hay que publicar los recursos contra los contratos menores? ¿Qué creéis? Y dice, ¿pero cómo se puede recurrir un contrato menor? Pues sí, se puede recurrir y de hecho se recurren. Bueno, pues la ley no hace distinción. ¿Por qué los recursos contra contratos menores a lo mejor no? Bien, ¿vulneramos algún principio general si no lo publicamos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Evidentemente, a lo mejor el de transparencia, el de publicidad, sí. Bien, pues oye, pues a lo mejor es que tenemos que publicarlos. Hay una cuestión muy importante que no viene en el artículo 63, que viene en el 207, tercer párrafo, que es la publicación sobre los modificados. Tenerla muy en cuenta. No sé por qué el legislador no la incluyó también, al menos en el artículo 63, viene en el 207, y hay que publicar, pues de los modificados se podría decir absolutamente todo, porque, en fin, no voy a entrar en lo que dice la ley, pero se publica muchísimo. Por lo tanto, integridad, sí. Se pone el punto de vista, el acento, ¿de acuerdo?, sobre los modificados. ¿Por qué? Porque evidentemente ha habido una praxis, como podía ser la de las prórrogas forzosas, ¿de acuerdo? Se ha querido regular cuestiones que afectan no solo a la transparencia, sino a la integridad de la contratación propiamente dicha. Bueno. ¿En qué momento? La ley dice, deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma. La aprobación de la misma yo la entiendo, salvo opinión mejor fundada en derecho, en la resolución de aprobación del modificado. Esa es la verdadera aprobación, ¿no? Y ahí da un plazo de 5 días, momento en el que hay que publicar eso, añadido a todo lo que nos dice, que leo literalmente, deberá ir acompañado de las alegaciones del contratista, de todos los informes que en su caso se hubieran recabado con carácter previo a su aprobación, incluidos aquellos aportados por el adjudicatario, los emitidos por el propio órgano de contratación. Cierro comillas. Es decir, todos los informes, el informe de fiscalización es un informe previo a la aprobación, el informe jurídico es un informe previo a la aprobación. ¿La ley distingue? ¿No distingue? Lo vemos. El informe realizado por el órgano proponente evidentemente se cita, las alegaciones, es decir, dice todos los informes. Es muy curiosa, ¿de acuerdo? Bueno, curiosa no, es muy significativa, esa es la expresión, la regulación de integridad que ha hecho el legislador respecto al control de los modificados, basado en esa obligatoriedad de transparencia y en esa motivación exigida también, ¿de acuerdo? Porque la publicación de informes lleva aparejada una necesidad de motivación y justificación de la decisión. Bueno, y luego habla la ley de procedimientos anulados, la composición de las mesas, esto es la propia ley, con lo tal no me voy a parar. Y luego, apostando por esa integridad unida a esa transparencia,
se hace una obligatoriedad de publicación de los encargos a medios propios, que recordemos, todo está hilado, basado con esa integridad, son ahora susceptibles de recurso especial en materia de contratación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, publicidad, posibilidad de control posterior a través del recurso de los encargos a medios propios, mayor regulación en los artículos 32 y 33 de estas figuras que están más limitadas, derivadas de la propia regulación que ha hecho la Unión Europea, es decir, es una transposición, los límites han sido impuestos por el propio legislador europeo, no tanto por el nacional en este caso. Y luego la publicidad, de acuerdo, de los contratos menores, que no voy a citar porque todos conocemos. Aquí simplemente advertir que la exención de publicidad para esos anticipos de caja fija, de acuerdo, de gastos inferiores a 5.000 euros. Pero ojo, no quiere decir, como ya sabemos y como ya se ha dicho, pero bueno, dado que estamos en esto, me toca decirlo. Quiero decir, no es algo muy novedoso lo que voy a decir, pero por lo menos lo recuerdo, que los anticipos de caja fija son contratos. Ya esta idea de la posibilidad de superar los límites de los contratos menores a través de la utilización de los anticipos de caja fija, que fue una idea naciente al poco de entrar la ley, está más que superada. Excepción de la obligación de publicación, pero en todo caso estamos hablando de contratos menores. Esa publicidad, ya sabemos, al menos trimestral, dirigida no solo al perfil de contratante por orden alfabético, etcétera, etcétera, sino al registro de contratos trimestralmente y también a la Cámara, Sindicatura o Tribunal de Cuentas a quien proceda. Bien. Cuestiones importantes en el perfil. Para terminar con el perfil, sabemos que el perfil, bueno, pues no requiere de identificación previa, etcétera. Pero hay dos elementos que tenemos que asegurar, que son el derecho de protección de datos de carácter personal, ¿de acuerdo?, que evidentemente pues está ahí, y si en algún caso es necesario disociar los datos, pues habrá que disociarlos. Por ejemplo, se pueden dar casos, no es común, ¿no?, pero se pueden dar casos, pues, por ejemplo, de las actas, ¿de acuerdo?, de la mesa de contratación. Pero sobre todo, atención a la confidencialidad, ¿de acuerdo? Porque ahora pasa una cuestión, es decir, antes podíamos tener algún desliz o despiste más como poderes adjudicadores a la hora de tener en cuenta la confidencialidad en el informe de necesidad. Porque ese informe de necesidad no era público, aunque luego, bueno, no pudieran pedirnos acceso al mismo, o incluso ya había órganos de contratación que motivaban sus resoluciones de adjudicación incorporando ese informe de necesidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí está, no era público. Bien, pues ahora tenemos que tener esa prevención de qué ponemos en ese informe de necesidad, porque ese informe de necesidad es público. Y la vulneración del derecho a la confidencialidad es un supuesto de responsabilidad patrimonial que ya se ha dado, de acuerdo, en comunidades, de acuerdo, por ejemplo, como la vecina Cataluña, donde el sistema sanitario de salud fue el sistema, no sé cómo se llama, catalán de salud, fue sancionado por motivo de responsabilidad patrimonial por publicación de datos de carácter confidencial. Por lo tanto, aquí, ¿qué tenemos que tener? Pues una prevención interna a la hora de llevar a cabo las mesas de contratación. El licitador, si es ávido, pues sabrá que no cabe la declaración de la totalidad de la oferta como confidencial, y si todavía es un licitador avanzado, pues hará esa declaración de confidencialidad medida a la no totalidad del contrato de la oferta, sino a aquello que verdaderamente considere, y la hará por duplicado. Eso es lo que yo haría si fuera en ese caso el licitador. ¿Dónde? Pues en el sobre A de documentación general y acompañando a mi oferta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Para evitar ese posible descoordinación en el seno de la mesa. ¿Por qué? Desde el punto de vista del órgano de contratación y la mesa de contratación tenéis que velar porque esa confidencialidad llegue en todo caso a la persona que va a hacer el informe, ¿de acuerdo?, que sea conocedora de la misma. Si esa confidencialidad va en el sobre A y, por ejemplo, estáis en una entidad que no es una entidad local, donde el que va a informar o la persona que va a informar no puede ser partícipe de las mesas, salvo que en el momento de entregarle los proyectos le dais la advertencia precisa de que había una confidencialidad en el sobre A,
Por lo tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta dentro del funcionamiento. Si ese conocimiento no le llega a él porque ha habido una descoordinación en el funcionamiento de la mesa, ¿de acuerdo? Ahí podéis incurrir en un supuesto de responsabilidad patrimonial. También puede que la propia persona que tiene que hacer el informe también sea un gestor avanzado y pregunte, oye, no me ha llegado ninguna declaración de confidencialidad, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna presentada en el sobre A? Es decir, tenéis que velar muy bien porque esta confidencialidad no se pase en el funcionamiento interno de las mesas de contratación ligado a las personas que tienen que hacer, de acuerdo, estos informes de valoración. Porque puede pasar, no estoy hablando nada. Y antes, si esto pasaba, bueno, ¿podía darse algún supuesto? Sí, pero bastante más complejo y difícil por cuanto ese informe de valoración no se hacía público. En definitiva, no sé si me entendéis la casuística, si el licitador, insisto, es preventivo, lo que debería hacer, lo suyo, y además como esto está siendo grabado, pues para quien lo vea, es hacer esa declaración de confidencialidad evidentemente homogénea, pero por duplicado, una en el sobre A y otra, de acuerdo, en el sobre B, para garantizar, de acuerdo, esa posible disfunción en el funcionamiento interno, de acuerdo, de la propia mesa de contratación. Y vosotros, como poderes adjudicadores, debéis velar porque esa información, en todo ese caso de confidencialidad, le llegue a la persona que tiene que hacer esa valoración. Para cerrar el perfil de contratante, pues sabemos que la plataforma de contratación del sector público pone a disposición de todo el sector público esa plataforma con la posibilidad, la obligatoriedad realmente de publicar o bien en la plataforma de contratación del Estado o bien en una plataforma autonómica. Su no publicación es causa de nulidad de pleno derecho, ¿de acuerdo? Si bien publicada en una plataforma de comunidad autónoma y solventada o salvada la nulidad de pleno derecho, no es óbice, no obstante, para que esa publicación también tenga que salir en virtud del artículo 347, de acuerdo, en la plataforma de contratación del sector público, a efectos de que esta plataforma funcione como portal único de todas las licitaciones del sector público del Estado, ¿de acuerdo?, por decirlo de alguna manera. Bueno, esta era una obligación que ya estaba impuesta en la Ley 20-2013, pero que evidentemente no se cumplía porque no había una sanción aparejada a la misma. Somos un poco así, ¿verdad? Hemos mejorado en las carreteras en siniestralidad cuando nos pusieron el carné por puntos. Bueno, pues un poco, si sirve de símil, de acuerdo, viene a ser un tanto lo mismo. Esta ley de garantía de unidad de mercado ya lo recogía, pero se utilizaba poco. Bueno, en esto no voy a profundizar porque es algo que seguro todos sabéis. Artículo 64. Pasamos del 63, seguimos con la integridad. 64, que habla de la lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses. Bien, aquí varias cuestiones. Esto es una temática que ya aparece recogida, de acuerdo, en el preámbulo, es decir, el preámbulo y el artículo 64 se reproducen, tienen el mismo tenor literal. Uno habla de la obligación y otro habla del deberán, respectivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que dice exactamente que se deben tomar las medidas adecuadas para luchar contra el fraude, el favoritismo y la corrupción y prevenir, detectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses, ¿de acuerdo? Con el fin que puedan surgir en el procedimiento de licitación, sigo leyendo, con el fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores. Por lo tanto, está estableciendo para el órgano de contratación la obligación de tomar una serie de medidas. ¿Qué medidas son estas? ¿De acuerdo? ¿Las tenéis tomadas? Bueno, pues evidentemente estas medidas son unas medidas también de carácter práctico. La ley no nos dice cuáles, pero sí que nos dice que debemos tomar unas medidas adecuadas. Así, por ejemplo, es preciso, entiendo, lo idóneo, evidentemente, sería dotarse de un código de integridad, de una norma de integridad, de un código ético, llamémosle como queramos, donde se regulen procedimentalmente estas cuestiones y estas cuestiones además sean conocidas por todos, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, a efectos de prevenir o salvaguardar este conflicto de intereses y esta lucha contra la corrupción, evidentemente entiendo que, por ejemplo, el órgano proponente o promotor debería acompañar su documentación, ¿de acuerdo?, de una declaración responsable de ausencia de conflicto de intereses, para que figurara en el expediente. Pero además esa persona que hace esa propuesta, posteriormente, a la luz, si va a ser la misma que informa,
los proyectos, a la luz de las empresas que se han licitado, debería acompañar una segunda declaración responsable, por cuanto ahí puede surgir un conflicto de intereses que anteriormente no estaba. Quizás el primer conflicto de intereses salva ese posible direccionamiento o predireccionamiento de ese pliego de prescripciones técnicas, de ese contrato, y ese segundo, pues evidentemente a la luz ya de los posibles interesados solicitadores. Pero es que además la ley está hablando de conflicto de intereses, que es un concepto muchísimo más amplio de los de abstención y recusación recogidos en la Ley 40/2015. Los supuestos de abstención y recusación son supuestos tasados, ¿de acuerdo?, que vienen regulados ya en una normativa de carácter básico, en este caso, que permiten la abstención, la recusación y que afectan exclusivamente, ¿de acuerdo?, podríamos decir, a los miembros de la mesa como órgano colegiado. Pero es que el conflicto de intereses, el concepto de conflicto de intereses, tal como está definido en la ley, es un concepto que va más allá, porque incluso llega a decir que pudiera parecer que compromete su imparcialidad o independencia en el contexto del procedimiento de licitación, es decir, que pudiera parecer, ¿de acuerdo? O sea, va bastante más allá de lo que es la abstención y la recusación. Bien, con permiso. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que esas declaraciones responsables no son suficientes y esas declaraciones responsables también tienen que ser hechas por los miembros de la mesa de contratación, porque los supuestos de abstención y recusación no están refiriéndose al conflicto de intereses, ¿de acuerdo? Por tanto, la presidencia de la mesa debería, entiendo yo, decir o iniciar los procedimientos de varias maneras, las mesas de contratación, constando en el expediente administrativo las declaraciones responsables de todos los presentes. ¿Dónde consta eso? En acta. ¿Dónde van las actas? Al perfil. ¿Lo vemos? O, por ejemplo, sí, hacer un pronunciamiento. Algunos de los, incluso estando las declaraciones responsables de los miembros de la mesa en el expediente, ¿alguno de los presentes tiene algo que manifestar respecto de la ausencia, respecto del conflicto? No. Todos ausentes. ¿Y eso dónde consta? Consta en acta. ¿Y dónde va el acta? Al perfil de contratante. Bien, ¿eso cómo lo hacemos? ¿Por motu propio iniciativa, por el poder absoluto de la presidencia, porque sí, porque no? No, tenemos que regularlo procedimentalmente, tenemos que regularlo internamente. Tenemos que decirle a todos los intervinientes que, derivado del artículo 64 de la ley, hay una serie de obligaciones que, insisto, vuelvo a leer, tenemos la obligación de tomar y se deben tomar las medidas adecuadas. Es decir, se reitera, preámbulo, artículo 64. Pero es que además la ley habla de prevención de los conflictos de interés. ¿Y si tenemos un conflicto de intereses? ¿Cómo lo vais a solventar? ¿Lo vais a solventar de cualquier manera? ¿Como se os ocurra en ese momento? ¿Con qué procedimiento? ¿Lo habéis hecho transparente? ¿Veis por qué hace falta un código ético? Llamémosle como queramos, insisto. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un supuesto de abstención y recusación, a que tenemos un procedimiento a aplicar, el que regula la propia Ley 40/2015, que ya recogía nuestra normativa anteriormente. Bien, pues eso es también lo que tenemos que dotarnos. Es decir, se puede crear una comisión de integridad, una comisión ética, llamémosle como queramos, o no. Es decir, se puede decidir que sea una persona la que tome la decisión, el propio órgano de contratación. Pero hay que, entiendo, prevenir. La ley obliga a prevenir con carácter previo. No obliga a que si hay un conflicto de intereses adoptemos medidas. No, obliga a adoptarlas previamente y, evidentemente, hilado a esa integridad, hilado a esa transparencia, entiendo, a recogerlas en el perfil de contratante. Pero es que la integridad también de la ley se ve en esa correcta estimación del presupuesto que nos establece ahora el artículo 100, se ve en esa división en lotes del artículo 99, en la utilización de múltiples criterios que nos establecen los artículos 145 y siguientes, evidentemente en ese cambio de criterio a la hora de aplicar las ofertas anormales, en ese mayor control de la ejecución respecto, por ejemplo, de los modificados. Es decir, tenemos que ver la ley desde el punto de vista de la integridad, insisto, no como que está en el artículo, o sea, os invito a que busquéis integridad en la ley. Me parece que aparece en 2 ocasiones la palabra, no más. Pero es que
está patente a lo largo de la misma. Yo así lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué se requiere una correcta estimación del presupuesto? ¿Por qué se requiere toda esa publicidad y desglose del presupuesto base de licitación, del valor estimado, indicando el método de cálculo que hemos utilizado, ¿de acuerdo? Incluso del precio finalmente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues evidentemente porque la ley, igual que no quiere obras innecesarias o contratos innecesarios, porque quiere un mayor aumento de la necesidad de la motivación y también de la publicidad de esa necesidad, ¿de acuerdo? Tampoco quiere como ocurría muchas veces, apuesta por la calidad, entonces quiere una determinación del precio del contrato lo más objetiva posible para que, en ese sentido, aparte de que se respeten cuando hay convenios colectivos, el convenio colectivo sectorial de aplicación como línea de flotación, se respete el precio de mercado, pero sobre todo desaparezca la posibilidad de bajas anormales o desproporcionadas. Insisto, en esto no entro, pero para que veamos que desde este punto de vista, y en mi opinión, la ley es un todo de integridad que así hay que verlo. Recordemos que empezaba la exposición diciendo 2 pilares, integridad y estrategia, ¿de acuerdo? Bien. El expediente de contratación, introducción. Las consultas preliminares tenemos, o podemos resumir que tenemos 3 fases, ¿de acuerdo? Que son la fase previa, la fase de licitación y la fase de ejecución. Bien, evidentemente no voy a entrar en ellas, las conocemos de sobras. Han aparecido las consultas preliminares como un elemento más de integridad, como un elemento más que limita esa posibilidad, que siempre ha estado limitada, pero ahora en mayor medida al tener un procedimiento que la regula, de consulta directa, poder adjudicador, ¿de acuerdo? Contratista, mercado, ¿de acuerdo? Pretenden precisamente de este modo la no discriminación, una utilización de la transparencia pero con confidencialidad y que no se falsee la competencia. Por lo tanto, tengamos en cuenta las consultas preliminares como uno más de los elementos de integridad, ¿de acuerdo?, que no voy a pasar a exponer, que está en el artículo 115 y que sería reproducir lo que dice la ley. El expediente de contratación. He hablado de 3 fases, fase previa, fase de adjudicación y fase de ejecución. Voy a hablar de justificaciones y motivaciones. Aquí voy a hablar de quién o dónde tiene que estar o quién debe hacerlo, bajo mi punto de vista, o cómo conformar ese expediente. Bien, la fase previa. La fase previa, ¿de acuerdo?, entendiendo que muchas de las cuestiones, por no decir prácticamente todas, como iremos viendo, deben ser propuestas por ese informe de necesidad. Ese informe de necesidad que debe de ser público, pero que entiendo que debe salir de aquí. Es decir, la necesidad de satisfacer y su relación con el objeto del contrato. ¿Quién la determina? El órgano proponente, ni más ni menos. ¿De acuerdo? La insuficiencia de medios propios. ¿Quién la dice? ¿Quién la asevera? En el caso de los contratos de servicios, el órgano proponente. La no división en lotes, o en su caso, la división en lotes, o en su caso, la oferta integradora o ofertas integradoras. ¿Quién la determina? El que propone el contrato. Es así. No lo puede determinar la unidad de contratación. El presupuesto base de licitación. El presupuesto base de licitación, lo mismo. Es decir, ¿quién dice lo que cuesta? ¿De acuerdo? Otra cosa es el valor estimado. Podemos pensar que el valor estimado, es ya un concepto de publicidad a efectos de las reglas a aplicar procedimentales y que podría estar asimilado, evidentemente, al propio contrato o a la propia unidad de contratación, al propio pliego de cláusulas. Pero también tengamos en cuenta una cosa: sin valor estimado no sabemos cuál es la solvencia o clasificación a aplicar y, por tanto, no sabemos si pueden entrar empresas de nueva creación, entendiendo aquellas por las que tienen una vigencia inferior a 5 años. Por lo tanto, el valor estimado es algo que también debe conocer el órgano proponente, porque a la hora de determinar la solvencia tiene que tener en cuenta esa posibilidad de entrada de empresas de nueva creación, en su caso, ¿de acuerdo? O la clasificación exigida en el caso de obras o no. Bien. Los criterios de valoración sometidos a juicio de valor. Lo mismo, ¿quién los determina? ¿Cómo los determina? ¿Debe conocer entonces esa vinculación al objeto del contrato para la utilización de cláusulas sociales y medioambientales? ¿Está obligado a incluir criterios sociales y medioambientales como criterios de adjudicación o no les afecta?
tiene ese conocimiento, se le ha facilitado, tiene una norma sencillita que le diga a los 4 pasos que debe guiarse y un modelo, de acuerdo, de propuesta razonada de informe de necesidad con todas sus posibilidades para que él solo pueda ir chequeando y motivando cuando sea necesario. ¿De acuerdo? Hay que dotarse de las herramientas necesarias para ello. Y las fórmulas elegidas en el precio. Antes, bueno, pues estábamos comentándolo aquí. Se pueden utilizar más, una menos, es decir, esto suele ser normalmente, se aplica una normalmente en la organización y esa es la que... Pero también es otra posibilidad que está ahí. Y las tareas críticas que no pueden ser objeto de su contratación. ¿Y por qué esas y no otras? ¿Tiene que motivarlo? ¿No tiene que motivarlo? Todo esto es la fase previa. Todo esto es el informe de necesidad e idoneidad. Y si no está, ¿de acuerdo? Normalmente el papel vuelve y la llamada y la pregunta y el papel vuelve a ir. ¿Y las penalidades? ¿Debe estar el establecimiento de penalidades? Yo recomiendo el establecimiento de penalidades específicas para cada contrato, ¿de acuerdo? Partiendo de una base, pero luego concretada al contrato. Si no establecemos penalidades, evidentemente luego no las vamos a poder exigir, salvo las previstas en la ley, pero solo hablan de la demora, ¿de acuerdo? Y las condiciones especiales de ejecución, ¿vale? Que deben de ser determinadas como tal en el pliego, pero deben de ser definidas, ¿de acuerdo?, en su prestación en el PPT, pero deben de ser determinadas precisamente por el órgano de contratación, perdón, por la unidad proponente, porque ¿va a decidir la unidad de contratación qué es una condición especial de ejecución ese contrato o no? ¿Cómo sabe si es la formación, por ejemplo, si estamos en limpieza, en levantamiento o desplazamiento de pesos, o puede ser la formación en el tratamiento de productos químicos? No lo sabe. Eso lo tiene que hacer el órgano proponente, ¿de acuerdo? Bien. Sí, pero ese es el problema, ese es el problema que tenemos. Realmente lo que el servicio de contratación al final lo que hace es llamar y definir. Y entonces el papel va y viene. Si nos dotamos de un modelo completo, con todas estas posibilidades, de una serie de herramientas que el órgano proponente, insisto, como protagonista del contrato, porque lo es, tiene todos los papeles, ya lo habéis visto, no es tanto un condicionante jurídico, es decir, el condicionante jurídico es la asimilación de, entiendo, una penalidad o la posible resolución del contrato al incumplimiento de esa condición de ejecución y luego llevar a cabo, en su caso, el procedimiento de imposición de penalidades o, en su defecto, de resolución del contrato. Que ya dicho sea de paso, no recomiendo esto último, por cuanto nunca recomiendo poner en un pliego lo que no vayáis a cumplir. Es decir, no pongáis que una condición especial de ejecución dará lugar a la resolución del contrato si luego, incumplida esa condición especial de ejecución, no vais a resolver el contrato. ¿De acuerdo? Es tan sencillo como eso, es de sentido común, pero no lo hacemos mucho, pues lo mismo. Es decir, tenemos que entender la contratación pública efectivamente como una cuestión transversal de la organización y evidentemente hay soluciones y medidas, por ejemplo, algunas administraciones han solucionado eso que tú comentas, estableciendo una unidad intermedia, que es una unidad de control, que es un apoyo a esta unidad proponente o responsable del contrato, que muchas veces está formada por 2 personas. ¿Pero de qué se encargan? Pues de velar por la incorporación de esos criterios sociales, en apoyar a ese responsable del contrato que, por ejemplo, si es una persona que está dedicada a obras, pues bastante tiene con la obra, pues en el apoyo de ese control de las condiciones de ejecución especiales de carácter social y medioambiental. Es decir, hay soluciones, pero evidentemente, aparte, podría decir, a los hechos me remito, no conozco todas vuestras organizaciones, pero ¿cuántas veces van y vienen los papeles? Oigo risas. Bien. Eso es lo que tenemos que solucionar. El órgano proponente tiene unos límites, tiene unos conocimientos, pero evidentemente también tiene que tener esa implicación y evidentemente si eso nos dotamos si es hacerlo bien una primera vez, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, que yo lo veo, lo he vivido, lo conozco y por eso mismo quizás entiendo que la solución puede venir precisamente por otros lados. Porque muchas veces cuando se piensa esto es de contratación, realmente no es así. ¿A mí me lo darán hecho? No, no te lo van a dar hecho. No te lo van a dar hecho porque tu presupuesto lo ejecutas tú, no lo ejecuta nadie más. ¿De acuerdo? Y lo ejecutas, por suerte o por desgracia, a través de contratos administrativos.
Igual que las ofertas desproporcionadas. Bueno, ahí podemos decir que, pero si hay algún elemento de oferta desproporcionada diferente al que vamos a comer habitualmente apliquemos, del mismo modo tiene que ser indicado. Lo que quiero poner de relieve es que esta fase previa de conformación del expediente es fundamental. La unidad de contratación, cuando va a elaborar el pliego de cláusulas administrativas, la mayoría de veces lo que hace es cumplimentar un modelo en base a lo que el órgano proponente le indica, ya sean penalidades, ya sean criterios de adjudicación, ya sea el presupuesto, ya sea la necesidad objeto del contrato, ya sea la condición especial de ejecución. Y si conseguimos tener esta visión de que nuestro presupuesto se ejecuta a través de la contratación administrativa un 50%, nos dotamos de estas herramientas y bueno, pues nos organizamos estratégicamente, que lo decía, internamente, pues probablemente tendremos mejores resultados, ¿de acuerdo? Tampoco hablo de, es decir, hay muchas administraciones punteras en contratación pública, no voy a citarlas, pero hay muchas que lo son aquí en nuestro país. Y, bueno, pues ahí están, es decir, pues están porque evidentemente todo pasa por una organización previa. Ahora estoy más convenciendo que enseñando, pero bueno. Expediente de contratación. Otros aspectos que también hay que tener en cuenta en esta fase previa, pues si hay una excepción al plazo de garantía, pues habrá que indicarse, no va a ser la unidad de contratación, insisto, la duración del propio contrato, motivada, ¿por qué? ¿Por qué dura 4 años y no 3 y no 5? ¿De acuerdo? Bueno, y otras cuestiones como si, por ejemplo, hace falta una garantía provisional, ¿de acuerdo? Que ahora solo es excepcional, pues deberá motivarse. Luego ya en lo que es la fase de licitación, pues encontramos cuestiones, como os decía antes, de la confidencialidad, que cuidéis muy bien, que ahí sí ya estamos en una competencia propiamente dicha de la unidad de contratación y de la mesa de contratación que apoya al órgano de contratación, ¿de acuerdo? Ya en su caso el asesoramiento externo, las ofertas anormales o desproporcionadas, exclusiones, desistimientos y bueno, pues la no adjudicación o la propia adjudicación del contrato. Y por último la fase de ejecución que todos conocemos sobradamente, ¿de acuerdo? Donde está el responsable del contrato, penalidades. Es decir, yo lo que he querido poner de relieve es la importancia de entender la contratación pública, si estamos hablando de una contratación pública íntegra, transparente y estratégica, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de la importancia que tiene ese informe, para mí, de necesidad, que luego es el que va a alimentar muchos, ¿de acuerdo?, de los documentos del propio contrato administrativo, así como, sin ir más lejos, el pliego de cláusulas administrativas. Y no olvidemos esa obligatoriedad de los recursos, de publicar los recursos, que significa tanto la interposición como si suspende o no el procedimiento, como la resolución y sentido de la misma. Bien. De la publicidad de las licitaciones, ya todos sabéis cómo va. Tenemos el DOE, respecto de publicación en Diario Oficial, el BOE para la Administración General del Estado y el resto, ¿de acuerdo?, se publica en el perfil de contratante. No voy a entrar en ello, ¿de acuerdo? Sí hago esta mención porque estamos hablando de transparencia y de publicidad y, bueno, pues un poco por completar la exposición, pero, en fin, es de sobra conocido por todos, ¿de acuerdo? La contratación electrónica. Bien, la contratación electrónica. Para mí hay cambios, ¿de acuerdo?, en la ley, muchísimos cambios. Cambios en los procedimientos que vamos a ver ahora. Hay... Primera, voy bien. Muy bien. Ah, ¿paramos en la...? Vale. Vale, perfecto, perfecto. Muy bien. Vale. No, lo dijiste, pero como el programa luego estaba diferente, pues no caí en la cuenta. Pues bien, mejor. Entonces, tenemos cambios en el procedimiento, pues no sé, un montón de cambios en el ámbito subjetivo, cambios en los contratos típicos, es decir, la ley está llena de cambios. Es un nuevo sistema de contratación pública, ¿de acuerdo? Pero estos cambios, yo entiendo que en futuras regulaciones vendrán, se quedarán, vendrán otros nuevos, ¿de acuerdo? El contrato menor probablemente tendrá otra regulación, no sabemos si desaparecerá, si cambiarán las cuantías, etcétera. Pero hay un cambio que, bajo mi punto de vista, este es el verdadero cambio en el nuevo sistema de contratación pública, ¿de acuerdo? Es el cambio que ha llegado para quedarse, es decir,
entiendo que este cambio no es uno de los que tenga vuelta atrás o tenga otra versión analógica, que es la contratación electrónica, ¿de acuerdo? La contratación electrónica yo lo veo como el verdadero cambio de la ley, y desde este punto de vista, y luego entraré en la misma después de la pausa, simplemente decir que es como el buque insignia de la administración electrónica. Si nosotros gestionamos entre 1/3 y 1/2 de nuestro presupuesto a través de la contratación pública, y llevamos hablando de administración electrónica ya desde hace tiempo, ya estaba contemplada la Ley 3092, incluso hay antecedentes a nivel del Estado reglamentarios, Ley 11/2007 y las conocidas como siamesas, 39 y 40/2015. Es decir, si nosotros se nos llena la boca y el trabajo hablando de administración electrónica, si gestionamos esa cantidad de nuestro presupuesto a través de una única herramienta de actuación administrativa, que es la contratación pública, resulta que la licitación electrónica, la contratación pública electrónica, realmente, si lo analizamos con un poco de lógica y de sentido común, se convierte en el buque insignia, ¿de acuerdo?, de la administración electrónica propiamente dicha, porque al final va a suponer nuestra principal casi actividad administrativa electrónica, por cuanto gestionamos a través de la misma una gran cantidad de nuestro presupuesto. Por lo tanto, aquí es evidente, luego hablaré sobre la licitación electrónica, lo que ya todos conocemos, la obligatoriedad, pero simplemente decir que depende de nosotros, que también ahora es el momento, si no es ahora, ¿cuándo?, ¿verdad? Ahora nos obliga la ley, ¿de acuerdo? Y desde ese punto de vista hay quien todavía se resiste y decir simplemente que la rueda está inventada, es decir, la rueda está inventada. Entonces, si la rueda está inventada, pues aprovechémosla, ¿de acuerdo? Porque la opción, ¿de acuerdo?, es seguir tirando muchas veces, que no nos damos cuenta porque estamos muy ocupados, tirando de qué, y valga el símil, pues de un carro, ¿no?, lleno de piedras, ¿de acuerdo?, con las ruedas cuadradas. Entonces, voy a hablar en la siguiente parte de la licitación electrónica, de los procedimientos de contratación electrónica, ¿de acuerdo? Y simplemente quiero dejar lanzado este mensaje, ¿de acuerdo? Que es una oportunidad la licitación electrónica y que además supone el principal baluarte de la administración electrónica propiamente dicho. Nada más. Gracias.